Acalorada discusión en la Suprema Corte de Justicia sobre el derecho de la mujer a tener un aborto de emergencia en los estados que lo prohíben. La decisión de los magistrados en suspenso. La Universidad de Columbia en Nueva York convertida en el epicentro de manifestaciones pro-Palestina. Estudiantes en California y en Texas también se enfrentan a la policía. Alarmante aumento de muertes de migrantes que cruzan el desierto de Sonora. Denuncian que son obligados por coyotes a consumir peligrosas drogas. Hay alarma entre consumidores del país. La Administración de Alimentos y Medicamentos reporta la presencia del virus de la gripe aviar en alimentos de la canasta básica. Ya son más de 300 candidatos a cargos de elección popular en la República Mexicana que han solicitado protección de las autoridades. La violencia en este proceso electoral ya alcanza niveles históricos. La captura de un presunto pederasta en Florida reveló una red internacional de turismo sexual infantil. Niñas en Colombia son las principales víctimas. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su Noticiero Nacional, cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Mil gracias por estar con nosotros. Iniciamos con lo de este miércoles, donde magistrados de la Corte Suprema protagonizaron un acalorado debate por desacuerdos en si una mujer debe tener acceso a un aborto de emergencia en estados que lo prohíben. La sesión giró en torno a una prohibición estatal en Idaho y a una ley federal que garantiza la atención médica en casos de emergencia. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda nos tiene más detalles. El tema del aborto está nuevamente en la Corte Suprema y en las afueras apasionadas manifestantes en favor y en contra expresan sus argumentos. El caso responde a una colisión de leyes estatales y federales en Idaho, estado que prohíbe el aborto en todas las etapas, pero se contrapone con una ley federal que permite el aborto en casos de emergencia. La Corte de los Estados Unidos va a proteger, ojalá va a proteger al estado de Idaho porque tenemos el derecho de proteger a las mujeres y a los niños en nuestro estado. No hay conflicto con la ley de Idaho y el argumento de ellos no es válido. El Departamento de Justicia contra Idaho argumenta que la ley de aborto del estado entra en conflicto con la ley de 1986 que requiere que los hospitales que acepten Medicare brinden también atención de emergencia a cualquier paciente independientemente de su capacidad de pago. Sin embargo, los magistrados conservadores no parecían entender el argumento de la administración. How can you impose restrictions on what Idaho can criminalize simply because hospitals in Idaho have chosen to participate in Medicare? I don't understand how this squares with the whole theory of the spending clause. El Tribunal Superior ya permitió que la prohibición estatal en Idaho entrara en vigor, incluso en emergencias médicas, pese a que la ley federal prevalece sobre la estatal en raros casos de emergencia, en los que la salud de una paciente embarazada corre grave riesgo. Esto no es una preocupación, esto es un acto de poder, una toma de control, y no vamos a permitir que suceda. Negarse a brindar atención a mujeres embarazadas que enfrentan una emergencia médica es vergonzoso y atroz. La administración Biden sostiene que incluso en los estados donde el aborto está prohibido, la ley federal de atención médica dice que se debe permitir a los hospitales interrumpir embarazos en raras emergencias en las que la vida o la salud de un paciente corren un riesgo grave. Que la administración Biden demande al estado de Idaho es un intento furtivo de ir en contra de los deseos del pueblo de Idaho. Según la magistrada liberal Elena Kagan, existen casos que también deben ser considerados de emergencia, aun cuando la vida de la mujer no esté en peligro. Within these rare cases, there's a significant number where the woman is, her life is not in peril, but she's going to lose her reproductive organs. She's going to lose the ability to have children in the future, unless an abortion takes place. Se espera que la Corte Suprema se pronuncie a finales de junio. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En otras noticias, la Cámara de Representantes del Estado de Arizona dio un paso significativo al avanzar al Senado estatal una propuesta para revocar la prohibición casi total del aborto en ese estado. La medida, respaldada por 3 republicanos y los 29 demócratas, busca modificar una ley de 1864 que solo permite el aborto para salvar la vida de la paciente sin excepciones por violación o incesto. Este movimiento marca un cambio importante después de semanas de presión sobre los republicanos en un estado clave durante las próximas elecciones presidenciales.
Y mañana jueves la Corte Suprema del país va a evaluar si el expresidente Donald Trump es inmune a ser procesado judicialmente por acciones efectuadas durante su mandato. El expresidente argumenta que mantiene su inmunidad presidencial incluso en su calidad de exmandatario. Por su parte, los fiscales argumentan que esto pondría a los presidentes fuera del alcance de la justicia penal. Los argumentos orales de la Corte se van a llevar a cabo a la par del juicio que enfrenta Donald Trump por pagos secretos en Nueva York. Y un gran jurado de Arizona acusó al ex jefe del gabinete de Donald Trump, Mark Meadows, y a su ex abogado Rudy Giuliani, junto a otras 16 personas, por cargos de interferencia electoral. La acusación nombra a 11 republicanos que presentaron un documento al Congreso declarando falsamente que Donald Trump habría vencido a Joe Biden en Arizona en las elecciones presidenciales del año 2020. Los nombres de otros 7 acusados no fueron dados a conocer de inmediato porque aún no se les ha identificado o no se les ha notificado tampoco cargo alguno. Y se intensifican las protestas, pero por Palestina, las universidades del país, por todo el país están encendidas prácticamente. La Cámara Baja, Mike Johnson, asistió a la Universidad de Columbia en Nueva York, desató el rechazo de los manifestantes. Ahí estuvo también Ángela González, que tiene el siguiente reportaje. Las protestas pro-Palestina que están ocurriendo aquí en la Universidad de Columbia con estudiantes en campamentos se siguen extendiendo a otras universidades del país. Este miércoles se registraron enfrentamientos entre estudiantes y las fuerzas del orden en la Universidad del Sur de California y en Austin, Texas, que dejaron varios arrestados. Mientras en Colombia, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se pronunció a favor de los estudiantes judíos. We just can't allow this kind of hatred and anti-Semitism to flourish on our campuses. And it must be stopped in its tracks. Those who are perpetrating this violence should be arrested. And I'm here today joining my colleagues and calling on President Shafiq to resign if she cannot immediately bring order to this chaos. La rectora de la Universidad de Colombia de origen egipcio se pronunció en contra del antisemitismo. That Columbia strives to be a community free of discrimination and hate in all its forms, and we condemn the anti-Semitism that is so pervasive today. Anti-Semitism has no place on our campus, and I am personally committed to doing everything I can to confront it directly. Las próximas 48 horas serán cruciales para alcanzar un acuerdo y desmantelar los campamentos al interior de la universidad y restaurar la calma. Autoridades creen que las protestas han crecido no solo por los estudiantes, sino por activistas y organizaciones que se han venido sumando. Estamos apoyando lo que ellos están peleando, lo que es amnistía por los alumnos que han sido arrestados y suspendidos de la universidad, y también de que la universidad sea transparente en cómo están gastando el dinero. Están apoyando mucho a Israel. Estudiantes judíos no han regresado al campus universitario de la Universidad de Colombia, ya que dicen que se sienten inseguros. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Estados Unidos comenzará a enviar ayuda militar a Ucrania en cuestión de horas. El mismo presidente Joe Biden aseguró que después de la aprobación final de los paquetes de ayuda a países aliados que estaban estancados en el Congreso, el tiempo apremia. Biden dijo que los suministros que se enviarán a Ucrania incluyen municiones de defensa aérea, vehículos blindados y artillería para cohetes. Y el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, reaccionó tras la ley firmada por el presidente Joe Biden de que pone fin y pone en riesgo la presencia de la popular red social en el país. La compañía mostró su decepción y dijo que entrarán en un desafío legal, argumentando que la medida viola la primera enmienda constitucional. It's obviously a disappointing moment, but it does not need to be a defining one. It's actually ironic because the freedom of expression on TikTok reflects the same American values that make the United States a beacon of freedom. TikTok gives everyday Americans a powerful way to be seen and heard, and that's why so many people have made TikTok part of their daily lives. El plazo otorgado es de 270 días para que ByteDance, empresa matriz de TikTok, venda sus activos estadounidenses o enfrente una prohibición total con fecha límite del 19 de enero, un día antes de que expire el mandato del presidente Joe Biden. Y además del intenso calor, los migrantes que cruzan el desierto por Arizona se enfrentan ahora a otra peligrosa situación. Los llamados coyotes los obligan a consumir drogas para que supuestamente soporten las intensas caminatas. Rubén Pereira desde Arizona nos tiene la historia. Las imágenes, le advertimos, son bastante fuertes. Son los últimos momentos de vida de un inmigrante mexicano de 32 años delirando y balbuceando después de que el coyote le diera una pastilla que aparentemente contenía fentanilo. Otros inmigrantes trataron de reanimarlo,
pero finalmente falleció. Ya no hay cómo reanimarlo. ¿Por qué? Porque ya todo su interior está destruido. Estas son otras muertes de inmigrantes que tomaron pastillas, incluyendo mujeres que, según el grupo Capellanes del Desierto, han ocurrido en lo que va de este año. Tienen esa orden los coyotes de darles esas pastillas. Cuando les dan la pastilla les dicen que es una pastilla energética, una pastilla que les va a dar fuerza, una pastilla que les va a quitar el dolor, el cansancio. Estas son imágenes de algunas de las pastillas que los coyotes les dan a los inmigrantes, asegurando que les ayudarán a aguantar la travesía por el desierto. Como muchos lo conocen, Marcos Toys, pastilla sin sueño, pastilla quita sueño, ¿verdad? O M30, que es el nombre original. Tan solo en el condado Pima el año pasado se localizaron cerca de 200 cuerpos de inmigrantes en el desierto, y son precisamente los meses extremos de calor que se aproximan, en los cuales se registran más muertes. Y desafortunadamente los cruces se hacen cada vez por zonas más remotas en el desierto, y a los inmigrantes los engañan diciéndoles que caminarán un par de días, cuando en realidad son hasta 2 semanas. También en ocasiones son golpeados por los coyotes. No arriesgues tu vida, tu salud, tu integridad, ¿verdad? No arriesgues a tu familia, tus bienes que tienes. En el desierto de Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. En el estado de Texas, un gran jurado acusó formalmente a 141 migrantes por intentar un ingreso masivo, violento y forzoso a través de la frontera con México y El Paso, Texas, medida que surge un día después de que un juez desestimara los cargos tras no tener causas probables. De ser encontrados culpables, los migrantes que retiraron el alambre de púas e irrumpieron una cerca a la fuerza podrían enfrentar 180 días en prisión y una multa de hasta $2,000. En los últimos 6 meses, más de 600,000 inmigrantes han sido deportados de Estados Unidos. Un informe de la Universidad de Syracuse afirma que las deportaciones aumentaron en 50%. La mayoría de los migrantes fueron regresados a sus países después de completar sus procesos judiciales. Las principales áreas de residencia de los deportados incluyen la ciudad de Nueva York, el condado Harris en Texas y el condado de Los Ángeles en el estado de California. Al regresar de la pausa tenemos más información. Preocupación en el país por rastros de gripe aviar en leche pasteurizada y otros alimentos de la canasta básica. Un proceso electoral en México está muy cerca de convertirse en el más violento de la historia de ese país. Imágenes, detalles al regresar. Hay preocupación en los consumidores del país después del informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos, destacando la presencia de restos del virus de la gripe aviar en leche pasteurizada y otros alimentos. Laura Ortega nos explica si hay algún riesgo de infección en los humanos. La Administración Federal de Alimentos y Medicamentos advirtió sobre la presencia de fragmentos del virus de la gripe aviar en muestras de leche pasteurizada en el país, generando preocupación sobre la seguridad alimentaria en medio de un brote reciente de la cepa H5N1 en rebaños de vacas lecheras. Sin embargo, aunque las pruebas realizadas detectan la presencia, aún no se han determinado si las partículas virales están vivas y pueden infectar o simplemente son restos de partículas muertas por el proceso de pasteurización. Hace ya casi un mes en el país se detectó la presencia del virus H5N1 en las vacas lecheras en por lo menos 32 rebaños en 8 estados, entre ellos Texas, Kansas, Michigan, Idaho, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota del Sur y Ohio. So the fact that it is in cattle now is definitely raises our concern level, and we have some work to do to better understand that. Pero la infección en vacas no es un hecho aislado. A principios de este mes también se realizó el hallazgo del virus en aves de corral, lo que detuvo la producción de una de las productoras de huevos más importantes del país. This is a new development. Cows, mammals, being a reservoir gives this virus new opportunity to change. And that's what we're watching for really closely. El hallazgo del virus ha desplegado una serie de interrogantes entre los compradores por temor a infección con el virus de la gripe aviar. En el caso de la leche, las autoridades dicen que el riesgo es muy bajo. Y en los huevos, según la FDA, el almacenamiento correcto y la preparación reducen aún más el riesgo. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. El puerto de Baltimore se prepara para reanudar sus operaciones después del cierre provocado por el colapso del puente Francis Scott Key el mes pasado. Mañana jueves planean la apertura de un nuevo canal más profundo que habrá de facilitar la entrada y salida de barcos comerciales. Por otro lado, las autoridades aún no han dado información sobre los cuerpos de los trabajadores latinos que aún permanecen desaparecidos.
El Departamento de Policía de Chicago ha divulgado un video de una persona de interés en el asesinato del oficial Luis Huesca. El incidente ocurrió cuando Huesca fue baleado mientras regresaba a casa después del trabajo. La policía advierte que este individuo, que no ha sido identificado, debe ser considerado armado y muy peligroso. El aumento de la violencia contra aspirantes a cargos públicos en México podría convertir el actual proceso electoral en el más violento en la historia del vecino país. Vamos a la capital mexicana. Arturo Vega nos tiene el siguiente reportaje. A 40 días de las elecciones han incrementado las solicitudes de protección por parte de los aspirantes a un cargo público. El mismo gobierno mexicano ha revelado que en los últimos días estas peticiones fueron a la alza. Apenas hace una semana el reporte era de 250 candidatos con escoltas y este martes la seguridad incrementó. Rosa Isela nos informaba que son 360 candidatos que cuentan con protección. De acuerdo con Laboratorio Electoral, son 30 los aspirantes asesinados durante el actual proceso electoral, pero también han registrado en total 174 hechos de violencia. De los cuales 57 son asesinatos y de esos 57 asesinatos, 30 son a precandidatos o candidatos a algún cargo de elección popular. Hay atentados, hay amenazas, hay secuestros. La violencia se ha dado incluso durante los recorridos que cada candidato o candidata realiza a plena luz del día, como el asesinato de Noé Ramos, candidato del PAN a una alcaldía en Tamaulipas, o bien el caso de Gisela Gaitán, candidata de Morena en Celaya. Gran parte de los casos es posible decir que vienen de las organizaciones criminales, pero no todas. Hay casos en los que esta ola de violencia también se está aprovechando por grupos opositores para generar más violencia. De los 3 aspirantes a la presidencia de México, solo la candidata de Morena se ha enfrentado a un retén, que si bien no fue violento, sí puso en entredicho la seguridad que tienen los aspirantes a un cargo público. La protección a candidatos aumentó a 110 en la última semana. De acuerdo con el monitoreo del Laboratorio Electoral, los estados más violentos para los candidatos son Michoacán, Guerrero y Chiapas. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco Noticias, Estrella TV. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció sobre el apoyo obtenido en el referéndum del pasado domingo tras la aprobación a 9 de las 11 preguntas que el gobierno propuso para tratar de abordar la creciente ola de violencia en ese país. Entre las medidas que se habrán de tomar incluyen patrullaje conjunto de la policía y el ejército, extradición de criminales y penas más severas para delitos graves como el terrorismo y asesinatos. Después de la pausa tenemos más noticias, los invitamos a que se queden con nosotros. Capturan a un estadounidense acusado de hacer turismo sexual en Colombia y vive en búsqueda de jovencitas menores de edad. En Miami, Florida, las autoridades capturaron en el aeropuerto internacional a un estadounidense acusado de viajar a Colombia exclusivamente para abusar sexualmente de menores de edad. Vamos a Bogotá. Carolina Gómez nos tiene detalles de este caso. Aberrante y profundamente doloroso, así resulta el nuevo caso que se conoció de otro presunto abusador de niñas en Medellín, con la captura de Estefan Andrés Correa, de 42 años, nacionalizado estadounidense y de origen ecuatoriano, quien fue detenido en el aeropuerto de Miami cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Bogotá. Esta captura es producto de la investigación que se lleva a cabo de manera interagencial con la Policía Nacional y con las agencias de inteligencia y justicia del gobierno de los Estados Unidos. En medio de la captura le hallaron 9 celulares con más de 50 videos de encuentros sexuales de niñas de 9 a 15 años. Y en Medellín, donde sería su destino final, se conoció en medio de dolorosos mensajes que compartía con una mujer que actuaba como proxeneta, a quien le exigía que las niñas fueran blancas, delgadas, bajitas y dispuestas a soportar dolor, que tendría programado el abuso de 2 niñas más de 11 y 12 años, a quienes les pagaba la suma de $80 y algunos celulares. Un criminal de estos que ya tenía 45 entradas a nuestro país desde el 2022. Este caso se conoció porque una de las víctimas de Timothy Allen, el estadounidense encontrado en marzo con 2 niñas en un hotel del Poblado, dieron información de otro presunto pedófilo. Estamos ante una red de trata de personas con fines de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El ahora capturado se encuentra en el Centro de Detención Federal de Miami a la espera de su audiencia de fianza que se realizará el próximo 26 de abril por la Corte del Distrito Sur de la Florida. De ser hallado culpable, se enfrentaría a una pena mínima de 15 años de prisión y máxima de cadena perpetua. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV.
Desde Grecia nos llegan estas insólitas imágenes de la ciudad de Atenas, cubiertas por una gran nube de polvo causada por una tormenta de arena proveniente del desierto del Sahara. Las autoridades de salud emitieron un aviso aconsejando a la población evitar actividades al aire libre y mantener cerradas puertas y ventanas. Y en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, un enorme avión Boeing 747-8i realizó un aterrizaje de lo que se llama toque y arranque, que son requeridos cuando los aviones aterrizan sin suficiente espacio en la pista para frenar. Más adelante, el avión, con capacidad de 400 pasajeros, logró aterrizar sin mayor percance. Y en Connecticut, 2 barberos fueron reconocidos por la policía como héroes al salvar la vida de una pequeña niña que se escapó de los ojos de su madre y se encontraba corriendo por una transitada intersección. Afortunadamente, los hombres la vieron desde la ventana de su peluquería y, sin dudarlo, salieron corriendo a detenerla y salvarla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronsta. Muy buenas noches. Los esperamos mañana una vez más en su Noticiero Nacional. Cierre de edición.